¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Los prefectos del país dieron una muestra de fuerza con una marcha en Quito para rechazar el proyecto de reformas al Código de la Democracia. Estuvieron en la Asamblea y luego en la Presidencia de la República. Hola, Diana. Milton, amigos, muy buenas noches. El proyecto plantea que la elección de la autoridad provincial sea exclusivamente por los habitantes del sector rural. Con este tema empezamos las noticias de hoy. La protesta de los prefectos que movilizó una nutrida marcha hacia la Asamblea y el Palacio de Gobierno se transformó en un acto político electoral. El presidente Moreno, que salió a los balcones del Palacio, hizo campaña en favor del sí en la consulta. Lo que pretende es que las instituciones que no han sido efectivas, eficaces, cesen en sus funciones y podamos tener miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que el pueblo elija directamente. Los prefectos habían comprometido ya su apoyo a la consulta popular en la reunión que mantuvieron con el jefe de Estado. Todos nos hemos pronunciado en favor de la consulta y en apoyar el sí en la consulta al presidente. Y también ofrecieron apoyo al gobierno. Queremos ser parte protagónica del plan Toda una Vida. Que nos tome en cuenta. Todo esto a cambio de que políticamente se frene la reforma al Código de la Democracia propuesta por el Consejo de Gobiernos Parroquiales, que plantea que la elección de prefectos se realice solo por habitantes de las zonas rurales del país. ¿Qué ganan? Porque nosotros sabemos que tiene un problema presupuestario. Es probable que lo podamos solucionar desde el gobierno. El tema es político. Porque si fuera de recursos, la propuesta sería alrededor de los recursos. Y si fuera un tema de competencia, la propuesta sería alrededor de las competencias, no de elección de los prefectos en el sector rural. Usted ha dado en el clavo, señor presidente. La marcha, integrada por trabajadores de los 23 consejos provinciales del país, habitantes de las zonas rurales y hasta por algunos miembros de juntas parroquiales, se concentró en el Parque del Arbolito en Quito. Y desde allí salió a la Asamblea para pedir al presidente del Legislativo el archivo de ese proyecto. La rechazamos, compañero presidente. Inconstitucional. La rechazamos, compañero presidente, porque afecta a la institucionalidad del país. El presidente de la Asamblea se comprometió a reconsiderar en el CAL el envío de ese proyecto de ley que había sido remitido a la Comisión de Biodiversidad y pasarlo a la de Gobiernos Autónomos y a integrar unas comisiones de trabajo en las que participen también los prefectos. Tenemos dos temas en concreto entonces. Uno, la reconsideración, que la procesaremos esta semana. Y dos, las comisiones que crearemos. No le creo nada a Serrano, él ha perdido credibilidad. Si mañana las juntas parroquiales hacen una movilización similar, les dirá lo que quieren oír. Sin embargo, el tema está en manos de la Asamblea y dependerá del criterio de los legisladores si se acoge o no la reforma para que solo los habitantes del sector rural elijan a los prefectos en las próximas elecciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Sala de Admisiones de la Corte Constitucional se reunió este martes para avanzar en el trámite de la consulta popular. Se espera que en los próximos días la Corte designe a un juez o jueza ponente que emita un proyecto de dictamen. Luego de que la Corte Constitucional admitiera a trámite los pedidos de consulta popular y enmiendas constitucionales, se debe seguir la fase de sustentación. Para esto, el Pleno de la Corte, compuesto por 9 jueces, debe designar a un juez o jueza ponente, que emitirá su proyecto de dictamen en el término de 10 días, luego de lo cual pondrá en conocimiento del organismo que lo resolverá dentro del término de 10 días más. Tiempos que el gobierno espera sean cumplidos. Y que esperamos que la Corte Constitucional proceda dentro de los tiempos con la mayor celeridad, con la mayor agilidad. ¿Sí? Y proceda a calificar tal como están planteadas las preguntas. No obstante, este trámite para la calificación del proceso electoral podría alargarse, pues a la Corte han llegado pedidos de aclaración y ampliación a las preguntas planteadas. Este martes, el colectivo Yasunidos solicitó la inclusión de un anexo a la pregunta número 7 para determinar los alcances de la interrogante. Y no termine siendo una pregunta que sea estéril a la protección de los pueblos o incluso que termine poniendo en mayor riesgo a la vida de los pueblos indígenas. Consideran que la primera parte de la pregunta, que establece la reducción a 300.000 hectáreas de explotación, es ambigua, pues este espacio está ocupado. El ministro de Hidrocarburos ya ha establecido que primero
el cálculo de estas 300 hectáreas es sobre la intervención directa en el Parque Nacional Yasuní. La segunda parte de la pregunta, ¿quiénes deben determinar estas 50.000 hectáreas? Es decir, una comisión de expertos. Una vez que se sortee el juez de la causa, esperan se conceda una audiencia para dialogar sobre el tema. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El presidente de la República reiteró que la consulta popular tiene la intención de retornar a los elementos fundamentales de la Constitución de Montecristi. Refiriéndose a la reelección indefinida, dijo que hubo una distorsión que provocó ambición en el poder y el deseo de perpetuarse. El deseo de perpetuarse en un sitio que uno debe entender que es transitorio. El poder es transitorio. Ojalá y pudiéramos abandonarlo lo más pronto posible. Y que las autoridades se enamoran del poder y que no quieren abandonarlo bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que ocurrió acá, de forma mañosa. Se fue a la Corte Constitucional, se hizo supuestamente una declaración de derechos que luego se la colocó en la Asamblea para que la apruebe, y una Asamblea favorable todo por aquí. Yo no estoy de acuerdo con la reelección. El Frente Anticorrupción entregó su informe al presidente de la República luego de más de 4 meses de trabajo. Tienen varias recomendaciones legales y de políticas públicas. Entre sus sugerencias está el traslado de la Policía Judicial a la Fiscalía. Su trabajo en el Frente Anticorrupción inició en junio cuando empezaron con el análisis y fortalecimiento de las instituciones de control. Todo esto integra el informe que conoció finalmente el presidente de la República este martes, cuando 5 de los 10 integrantes acudieron al Palacio para entregarlo. Estrategias que fijó el Frente luego de un proceso de diálogo con sector público, sector privado y sociedad civil. Entre las recomendaciones legales se incluyen varias para la Fiscalía y la Contraloría, además de una importante reforma al Código Orgánico Integral Penal. Que se crea una nueva modalidad de peculado, que sería la modalidad de omisión impropia o comisión por omisión. Estamos recomendando que la Policía Judicial pase al orgánico de la Fiscalía, que se le otorgue a fiscales que puedan solicitar medidas cautelares de tipo personal y de tipo real durante la indagación previa o durante la investigación previa. No a la contratación directa, a los regímenes por emergencia, tenerlos claramente definidos y reglamentados, a efectos que la Contraloría pueda hacer un trabajo específico y fundamental para evitar lo que ya ha sucedido. En el ámbito académico hubo también propuestas que fueron canalizadas en temas de responsabilidad ética y profesional. La educación es uno de los pilares fundamentales para poder eliminar, ojalá, la corrupción de raíz. En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana, explicaron que la decisión del Ejecutivo fue darle legitimidad a través de la consulta, mecanismo tras el cual se crearán condiciones para un nuevo y mejor funcionamiento. Desde el Frente aseguran que su encargo ya está cumplido y lo que venga ahora en el tema normativo y también en lo que tiene que ver con lucha contra corrupción depende del primer mandatario. El presidente coincidió con nosotros, nos agradeció, el trabajo está concluido y el Frente de Transparencia llega hasta aquí. Tras la entrega del resumen ejecutivo, el informe final que incluye textos de propuestas de cambio legal lo harán llegar en los próximos días. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La Fiscalía logra nuevas vinculaciones dentro del proceso de lavado de activos relacionado con la corrupción de Odebrecht en nuestro país. La jueza Ana Lucía Ceballos dispuso la vinculación de Gustavo Massú y Vladimir Esper de la empresa Vladmau, supuesta intermediaria en el pago de sobornos por la construcción del poliducto Pascuales-Cuenca, obra a cargo del estatal Petroecuador. Reinaldo Zambrano, abogado de Vladimir Esper, niega que con la prestación de servicios se haya demostrado un presunto lavado de activos. Vamos nosotros a demostrar todo lo que esté dentro de nuestra teoría del caso para desvanecer esos argumentos. Yo solo le hago una pregunta. Si usted emite una factura es por un servicio, no necesariamente tiene un contrato. Si yo no tengo contrato y emito una factura, ¿es lavado de activos? Esa es la pregunta. Nosotros estamos satisfechos en virtud de que, si bien es cierto, se garantiza la comparecencia del ingeniero Vladimir Esper a juicio, no es menos cierto que no se ha dictado su opción preventiva y por ende él va a poder comparecer y defenderse en libertad. ¿Y va a regresar? Claro que sí. Nuevos casos de abuso sexual llegan a la Comisión ANPETRA de la Asamblea Nacional. Esta vez 4 jóvenes de una academia de danza denunciaron que fueron abusadas por su profesor durante años, pero la Fiscalía archivó el caso. Y ahora la Asamblea empezó la investigación.
Fueron acosadas desde los 13 años y otras desde los 16. Son bailarinas, no se conocían, pero son víctimas del mismo agresor. Hablan de más de 100 jóvenes abusadas en la academia de ballet. Solo 4 de ellas han podido denunciar. Utilizaba el arte para aprovecharse de nosotros, para tocarnos, para besarnos, para encerrarnos a solas. Sostienen que esta era una práctica institucionalizada. Esta escuela en la que nosotros estábamos sigue funcionando de manera natural y como que no hubiera pasado nada, siendo que la directora de la escuela sabía todo lo que había pasado y seguía pasando por varias generaciones. Por lo que pidieron a los legisladores que se revisen las regulaciones de estos institutos de danza. Una de ellas puso la denuncia a la fiscalía, pero su caso fue archivado. Debo indicar que nunca fue informada hasta el día de hoy, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de la Defensoría Pública del archivo de mi caso. Ahora la Comisión Ampetra inició la investigación. ¿Qué institución regula estas academias, estas escuelas? Pedirán información a la Fiscalía. Porque el nivel de impunidad inclusive en la justicia es muy alto. No llega ni al 6% del 100% de las causas denunciadas. No es posible que tengamos jueces y fiscales al frente que no actúen ante unos casos tan difíciles como los que ustedes han vivido. No descartan reformar leyes. Cambiar las leyes que se tengan que cambiar, pero esto tenemos que pararlo ya. La comisión tiene a su cargo otros 7 casos de abuso sexual infantil. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la ex rectora del Colegio Réplica, Aguirre Abad, de Guayaquil, podría ser vinculada al delito de abuso sexual que se investiga. Mañana rendirá su versión ante la Fiscalía del Guayas. Por el caso de los abusos sexuales en el Colegio Réplica, el ministro de Educación ha realizado 6 cambios, desde remover al director distrital anterior, cambiar a la rectora, al vicerrector y a los inspectores generales de la unidad educativa. A todos se les ha iniciado un sumario administrativo para una posible separación del magisterio. No vamos a dejar ningún cabo suelto en esta situación. En el proceso legal de las investigaciones de las 5 víctimas de los abusos, a las 11 de la mañana este miércoles, ha sido citada la ex rectora Patricia Cuenca para que rinda su versión libre y voluntaria. De no hacerlo, podría ser encarcelada. Bueno, en caso de no comparecencia será llamada por medio de la fuerza pública. A la ex funcionaria Patricia Cuenca se le abrió un proceso legal por el delito de fraude procesal, por no dejar ingresar a las autoridades el día de la intervención donde escapó Egri Magallanes, docente que está siendo buscado por la policía para la defensa de los infantes abusados, por lo que se le investiga. La pena es muy superficial ante las violaciones que han sido sujetos los niños. Esta inacción o esta omisión la hace responsable del delito que se comete. Así lo dice la ley, porque ella estaba en la obligación legal no solo de impedir que se cometan abusos sexuales dentro del centro educativo, sino también denunciar, y no ha hecho ni uno ni la otra cosa. Por todo lo expuesto y lo suscitado, el abogado Hernán Ulloa presentó un alcance a la indagación. Solicitó que se vincule a la ex rectora en el delito de abuso sexual, pena que podría llegar más los agravantes hasta 10 años de cárcel en el grado de autor. Por esto es lo que tiene que responder, porque ella ha omitido su deber. Por otro lado, en el transcurso de la semana y la próxima han sido citados los 90 maestros del Colegio Réplica. Uno a uno será interrogado por el fiscal. Esto ayudará a donde se quiere llegar, sancionar con prisión a los culpables. Paul Tutibén, 24 horas. Atención, Rubén Flores, quien venía ejerciendo la gerencia de Banecuador, es el nuevo ministro de Agricultura y Ganadería. Su anterior titular, Vanessa Cordero, dejó el cargo por impases con los arroceros. El nuevo ministro tiene especialización académica en economía agrícola. Está confirmado. Rubén Flores, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente de Banecuador, es el nuevo ministro de Agricultura en reemplazo de Vanessa Cordero. El cambio en esta cartera de Estado se dio días después de que la situación con el gremio arrocero se tensionara tras una reunión de 4 horas de duración en la que no se lograron ni soluciones ni acuerdos, sino más bien una amenaza de paro en el campo para el gobierno. Necesitamos un ministro empoderado que rápidamente tome acciones. Según Clever Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura de la Segunda
zona pese al lanzamiento de la gran minga agropecuaria que lideraran el presidente Lenín Moreno y la exministra Cordero en la ciudad de Quevedo el pasado 19 de agosto, y cuyo presupuesto anunciado era de 2.560 millones de dólares para potencializar al sector agrario y ganadero. No ha habido cambios, por lo que él dice que sí era necesario este reemplazo. Aspiramos a que el ministerio tenga una efectiva incidencia en la mejora, sobre todo de los pequeños agricultores, lo cual hasta el momento no se ha notado. Es la misma percepción que tiene José, pequeño productor bananero y arrocero, sobre la gestión de Vanessa Cordero, especializada en planificación de proyectos para el desarrollo rural y en economía agraria en el extranjero, gracias al programa de becas impulsado por el gobierno. Hemos pasado casi 5 meses y no se ha visto ningún trabajo por parte de la anterior ministra. José sugiere como primer paso al ministro Flores una reunión con el gremio. Una reunión urgente con todo el sector agrícola, porque todo lo que es cultivo estamos pasando situaciones difíciles. Rubén Flores, antes de presidir Ban Ecuador, se desempeñó como secretario técnico de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y previo a eso fue viceministro de Gestión Interna. En el sector público estuvo vinculado también al Banco Nacional de Fomento, al Ministerio de Agricultura, al de Economía, a la Vicepresidencia de la República y al Ministerio de Energía. El nuevo ministro es economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene posgrados en Economía Agrícola y Análisis Cuantitativo de la Política Agrícola, cátedras impartidas, incluso como docente en la Flaxo, la Universidad Central y la Andina. Luisa María Heredia, 24 horas. El Frente Económico se reúne con el bloque legislativo de Alianza País en la Asamblea Nacional para explicarles sobre el plan económico. Se espera que la próxima semana llegue económico urgente. El bloque mayoritario de la Asamblea analiza el programa económico de Lenín Moreno. Quieren conocer a detalle el contenido del proyecto económico urgente que llegará a la Asamblea Nacional a inicios de la próxima semana. Los legisladores tienen dudas. Conocer pues a través de qué instrumentos pues vamos a implementar justamente esos incentivos que decía hace un momento con relación a la pequeña y mediana industria. Habría que revisar fundamentalmente si las previsiones de recaudación neta se van a mantener para que sea sostenible la proforma del 2018. Desde el movimiento oficialista apoyan el proyecto que eliminará el anticipo de impuesto a la renta. Se necesita algunas empresas no tener todo el aporte en los anticipos, sino tener también un flujo para que pueda seguir funcionando la empresa. Anteriormente ya se estaba pensando en hacer un cambio en el tema del anticipo a la empresa. Fueron a la Asamblea a explicar este y otros temas el ministro de Finanzas, el titular del SRI y el consejero económico de gobierno. En el proyecto también se habla de incentivos. Sobre todo con incentivos a las micro y pequeñas empresas y de manera general también hay un importante beneficio para las medianas y grandes también, al igual que todos los contribuyentes. Específicamente en el anticipo del impuesto a la renta, lo que se considera anticipo mínimo, que se va a disponer su devolución progresiva. El tema de repatriación de capitales no entrará en este proyecto, pero ya trabajan en él. Esos capitales que en su momento salieron pagando todos los impuestos, los tributos de ley, que por algunas circunstancias se mantienen fuera del país, a traerlos a través de incentivos o beneficios tributarios. Este segundo texto será enviado posteriormente a la Asamblea Nacional. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y el sector empresarial se pronuncia respecto a la posibilidad de que el gobierno realice un ajuste tributario a la importación de ciertos productos. La anunciada mesa de competitividad con la que el gobierno extiende los diálogos con los empresarios antes de que se formalicen las medidas económicas genera expectativas en el sector. Aumentar el impuesto en la importación de 375 productos como teléfonos celulares, lámparas, adornos de plástico y demás es una de las medidas económicas que estudia el gobierno con el fin de proteger a la industria nacional. Para Caterina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de la Industria, la medida debe ser revisada y explica por qué. Nosotros tenemos que ser competitivos, nosotros no tenemos que pensar en proteccionismo, eso ya es un tema del pasado. Tenemos que ser prácticos, tenemos que pensar que Ecuador necesita exportar más, que necesitamos atraer inversiones. Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, asegura que los aranceles encarecerían la cadena productiva, haciendo que el incremento en el valor de los productos sea también pagado por el consumidor final. Es penoso que el sector comercial tenga que pagar la factura y que al final del día los consumidores también van a tener que asumir un costo. Al sector empresarial también le preocupa la tasa de control de 10 centavos que se prevé aplicar a los productos importados, con el fin de financiar la lucha contra el contrabando.
Ante esta medida hay sobre todo muchas preguntas. Cada kilo de trigo en promedio cuesta 22 centavos. Si se aplican 10 centavos a ese kilo, estamos hablando de un arancel implícito del 45%. El trigo es materia prima para el pan. ¿Va a subir el pan? Esas son las preguntas que tenemos. Tenemos demasiadas interrogantes y necesitamos respuestas. Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el ajuste aduanero implicaría un duro golpe al comercio. Lo único que van a conseguir es terminar de ahogar al comercio, un comercio que estaba empezando a salir. Y para debatir estos y otros puntos, el gobierno ha anunciado la implementación de una mesa de competitividad, lo que genera expectativas en el sector empresarial. Es importante que ese diálogo sea de primer nivel, hablar directamente con el presidente de la República. Ante él, en este momento, a quien podemos darle las explicaciones y las preocupaciones en primera mano. Esta sería una de las últimas oportunidades de diálogo entre el gobierno y los empresarios, antes de que se presente la reforma tributaria a la Asamblea, y con ello que las medidas económicas se oficialicen. Carlos Acoto, 24 horas. El concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia entra en fase decisiva en medio de serios cuestionamientos por la falta de acceso a la información sobre los postulantes, su trayectoria y puntajes. Entre 161 aspirantes se encuentran hombres y mujeres que han sido públicamente cercanos a la Revolución Ciudadana, aunque lejanos a la función judicial. A la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia le rodean cuestionamientos de grupos de observadores ciudadanos que tras analizar una importante muestra de candidatos encontraron personajes lejanos a la vida judicial, cercanos al poder. Postulantes que hayan sido únicamente asesores de la Asamblea Nacional como su único cargo también nos llama la atención. Ahora mismo una de las postulantes ha decidido no ser parte nuevamente de un concurso sobre el cual no tiene confianza. Yolanda Yupangui concursó en 2011 con la calificación de 100% por méritos. 6 años más tarde dice haber sumado títulos y experiencia. Es la más reciente baja entre los aspirantes y a través de una carta de renuncia al concurso dice que... Observando lo que está pasando, declaro que no estoy dispuesta a ser maltratada nuevamente, como sucedió en el concurso anterior. El puntaje establecido para la etapa de méritos y oposición es de 100 puntos distribuidos así. Méritos 15 puntos, oposición, pruebas teóricas 35 puntos, oposición, pruebas prácticas 50 puntos. Quienes siguen de cerca el concurso temen por la subjetividad de la evaluación en la fase de oposición. Es el momento de la aplicación de casos prácticos para que el Consejo de la Judicatura pueda asignar una nota que modifique el resultado. Es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que designa a los miembros del tribunal a cargo de la evaluación práctica que representa la mitad de la calificación total. Y por eso hay un tribunal, para que no sea una sola persona que tome la decisión. Revisada la lista de postulantes, hay quienes muestran evidente cercanía con el poder. Nuria Butiñá Martínez dice tener 24 años de experiencia. Ha estado al frente de la Dirección de Datos Públicos de INARDAP, pero su cercanía a Rafael Correa es de larga data. Ya en 2010 vestía camisetas del movimiento Panas de Rafael y no ha dudado en mostrar su afinidad. La muestra del Observatorio Judicial revela otros nombres con gran cercanía al gobierno de la Revolución Ciudadana. María Lorena Espinosa, que ha estado más de 10 años dentro de la función pública, dentro de los ministerios coordinadores de los sectores estratégicos y un último cargo durante apenas un mes como asesora del vicepresidente Jorge Glass. Otra de las postulantes es Maritza Romero. Ha sido jueza hace varios años y por sus manos han pasado emblemáticos casos con polémicas resoluciones. Es el caso del escándalo de los pases policiales o el escándalo de corrupción de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el Consejo de la Judicatura, sin embargo, descartan que este proceso de selección de jueces pueda contaminarse con personajes de visible afinidad política. Aseguran que habría un proceso de depuración natural, pues la experiencia de los funcionarios de carrera judicial pesaría al final sobre los funcionarios públicos que pretenden llegar a la Corte. El director del Consejo de la Judicatura reconoce que no hay forma de impedir que funcionarios vinculados al poder se postulen. No podemos nosotros evitar que alguien se postule, sea o no funcionario público de cualquier índole. Prefiere hablar de una selección natural que dejaría fuera a quienes menos experiencia tienen. Los funcionarios de carrera han ido avanzando con sus méritos. Creo que tienen más oportunidad. Aún así, en la lista de quienes han entrado en la fase final, se distinguen nombres de personajes vinculados a la carrera judicial.
jueces antes sancionados, exfuncionarios de la Revolución Ciudadana y otros. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Autoridades estudian la posibilidad de ampliar la zona de exclusión minera en el cantón Saruma, en El Oro, donde se han encontrado más de 200 actividades mineras ilegales. El ministro del Interior visitó la zona. El ministro del Interior, César Navas, estuvo este martes en Saruma, cantón de la provincia del Oro aquejado por constantes socavones producidos por la penetración de minería ilegal en la zona de exclusión, que se ubica debajo de la ciudad. Actividades que han provocado el colapso de la ya conocida escuela y de otros puntos más. El ministro se reunió con autoridades cantonales, de medio ambiente y de la Senagua para poner sobre la mesa la realidad de este cantón que ha sido declarado ya en estado de excepción, en donde sin embargo se siguen encontrando rastros de la peligrosa minería ilegal. Tenemos 255 labores mineras identificadas. Labores mineras detrás de las que se han encontrado también mafias. Tenemos 27 personas que han sido detenidas, 23 de ellas por asociación ilícita y 4 por tener tenencia o porte de armas sin permiso. Por eso las autoridades estudian la posibilidad de, además de realizar el cierre técnico de las minas, expandir la zona de exclusión y endurecer el patrullaje por encima y por debajo de la tierra. Hay una zona de exclusión que ha crecido, son 173 hectáreas de zona de exclusión minera donde no se puede dar permiso alguno. Puede ampliarse, eso es lo que nos tiene que, en base al estudio técnico que se están haciendo. El comité también se reunió para explorar otras actividades productivas en el sector ante una realidad que es innegable. La minería ha significado para Saruma su riqueza, pero también se ha convertido en su condena. Carlos Acoto, 24 horas. El puente que une Guayaquil con la isla Santay será reconstruido y el costo lo asumirá el dueño del buque que se impactó contra la estructura el jueves pasado. Por ahora se habilitaron 3 muelles para el acceso a la isla. El ministro de Ambiente recorrió hoy el área protegida. La gobernación del Guayas confirmó que existe un acuerdo para la reparación del puente peatonal que une Guayaquil con la isla Santay. El dueño del buque Patricia correrá con la totalidad de los gastos. Los trabajos iniciarían en las próximas semanas. Mientras eso ocurre, en la isla piden paliativos. Su principal preocupación es la falta de turismo y los problemas de movilización. Nos ha afectado mucho, tanto aquí en el comedor, estamos sin trabajo. Los fines de semana llegaban hasta 2.000 personas entre sábado y domingo. Para eso se han habilitado 3 muelles desde Guayaquil, uno en Clemente Ballén y Malecón, el otro en Tomás Martínez y Malecón, y el tercero, el municipal, en el Mercado Caraguay. Este último servirá para estudiantes y comuneros de la isla. Se definieron también incentivos para cubrir algunos gastos de la población, mientras se habilita nuevamente el paso peatonal. Vamos a subsidiar también durante 3 meses la gasolina que se utiliza para la parte logística. Tenemos los bonos de contingencia por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Para atraer a los visitantes se potenciará el turismo en el Golfo, los ingresos desde Durán y se tienen planeadas ferias ciudadanas y gastronómicas. El ministro de Ambiente recorrió la tarde de este martes el lugar y conversó con los habitantes de la isla. La Reserva Natural de la isla Santay es una de las más visitadas en todo el país. Aquí se analiza el comanejo entre las autoridades y la comuna, además del cobro por el ingreso de los visitantes. Supongamos que cobramos $1, son $300.000 al año, que puede servir para muchas cosas. Hay que ver para qué se usan esos fondos, una parte para la comunidad, una parte para hacer el mantenimiento. La isla Santay es habitada por más de 250 personas, la mayoría de ellas vive del turismo. Joana Ramos, 24 horas.